Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso avanzado de FL Studio. En este episodio, ahora sí, ya vamos a comenzar con las herramientas más avanzadas de FL Studio y en este episodio vamos a ver los articuladores. A partir de este punto, yo ya voy a tomar por hecho que ustedes ya vieron el curso de FL Studio y el curso de diseño de sonido. Esto para no detenerme en explicar algunas cosas que ya dije antes en esos dos cursos y nos podamos enfocar en lo que es pues parte de esta sección de los cursos avanzados. Muy bien. Este episodio entonces trata sobre los articuladores. Los articuladores es una función única de FL Studio, no existe en otros dos. Y los articuladores no son más que una herramienta o una forma de poder encajar diferentes formas de manipular parámetros. Vamos a ver qué significa. Tengo por ejemplo aquí Harmor, Citrus, Ogun, SliceX y Envelope Controller. Por ejemplo, esto es una herramienta. Esto es un troceador de loops y los otros tres son sintetizadores y todos ellos tienen articuladores. Entonces el articulador es algo como que va incrustado, digamos, dentro de la herramienta o del sintetizador. ¿Y cómo lo podemos diferenciar o cómo lo podemos ubicar? El articulador es básicamente esta ventana que vemos acá, donde podemos encontrar siempre los mismos controles. Si por ejemplo aquí dejo Harmor por un lado y ahora abro Citrus también, vamos a ver que también Citrus tiene eso, tiene estas pestañas, tiene aquí los mismos controles, podemos ver estas perillas por ejemplo. Si nos vamos a SliceX, vamos a encontrar igual las mismas pestañas, los mismos controles. Ok, entonces esto es un articulador. Vamos a ver ahora de qué partes se compone un articulador. Las más sencillas y que normalmente tienen todos, porque no todos los articuladores tienen exactamente lo mismo, pero podemos verlo en general de la siguiente manera. Tenemos primero dos filas. Una nos va a indicar cuál va a ser el parámetro que vamos a controlar. Y la segunda fila son las herramientas que tenemos para poder controlar ese parámetro. Entonces, por ejemplo, tengo el volumen. ¿Qué opciones tengo para controlar el volumen? Pues un envolvente, un LFO, tengo un mapeado de notas, un mapeado de velocity, tengo mapeado X y Y, tengo estos dos que dice rand y uni. Los más comunes son desde aquí hacia la izquierda. Estos son los que normalmente se comparten junto con los otros. Aquí, por ejemplo, podemos ver, en lugar de pestañas, son menús, porque hay más opciones. Y aquí también podemos ver Envelope, LFO, los mapping y X y Y. Vamos a ver, por ejemplo, ahora este Envelope Controller. Vamos a encontrar que tenemos entonces, en lugar de parámetros, tenemos solamente las fuentes de modulación, que son envelope, LFO, los mapping, X y un random. ¿Ok? Y hay uno que de hecho tiene más, que es Harmor. Aquí podemos ver todos los parámetros que podemos controlar y aquí las opciones. Otra vez envelope, LFO, los mapping, XY, un Z adicional, random, unison y estos dos. Estos dos son únicos de Harmor. Ok, entonces, ¿cómo utilizamos el articulador? Voy a regresar a Citrus y primero pues seleccionamos, ¿no?, el parámetro que queremos modificar. Para hacerlo evidente voy a utilizar el de el pitch. Tenemos envelope, ya sabemos lo que son las envolventes, aquí lo podemos activar. Ahí está haciendo su trabajo la envolvente y algo que tienen los articuladores es que podemos insertar puntos de control como si fueran clips de automatización. Con clic derecho ponemos un nuevo punto, también tenemos todas las opciones de curvas y si son curvas, pues bueno, tenemos aquí el punto de tensión. Esto nos da muchísima más libertad que si solamente tuviéramos las envolventes típicas de ataque, decay, sustain, release. Estos, de hecho, que vemos acá abajo no son los controles tal cual de la envolvente, sino multiplicadores. Por ejemplo, tengo aquí yo este ataque. Podemos verlo porque es el primer punto y llega a este segundo. Y si yo lo muevo, pueden ver que durante un instante se pone en gris, se va hacia adelante y hacia atrás y en cuanto lo suelto, regresa al punto original. Y esto es porque ya sea que la envolvente esté así, la va a multiplicar o la va a dividir. Si lo dividimos, prácticamente suena como si esto lo estuviera reescalando de esta manera. Y si lo pongo hacia el otro sentido, es como si estuviéramos moviendo todo. Entonces digamos que la curva se mantiene
independientemente del dibujo que nosotros hagamos, la curva se mantiene, pero la va a estar como que encogiendo o estirando. De esa manera no tenemos que volver a redibujar, solamente podemos cambiar aquí un poco con los multiplicadores. Luego todos estos también, aparte de los puntos, podemos dentro de los articuladores poner algún punto como el de decay, sustain, release, y podemos poner puntos intermedios también de un loop. Por ejemplo, si aquí le está diciendo que es un loop end, yo puedo seleccionar algún otro punto y vamos a decir que es un loop start. Entonces, cuando llegue a este punto, va a regresar al que yo le dije que es el inicio. ¿Ok? Entonces es algo que se puede hacer con los articuladores. Por ejemplo, me voy a ir ahora a Ogun, puedo poner otra vez diferentes puntos y tenemos las mismas opciones, loop start, sustain, etc. Otra de las cosas interesantes de los articuladores es que nos permite copiar todo lo que hayamos hecho. Dando clic aquí en el menú, este es el menú del articulador, este igual se repite. Por ejemplo, ahora me voy acá, podemos ver que el menú es muy similar, normalmente van a tener las mismas opciones. Ahí está. Y podemos copiar el estado. Es decir, todo esto que hicimos lo podemos pegar en otra envolvente. Por ejemplo, a lo mejor en esta, que es la de modulación. Ahí le di, entonces en el de pitch, fui al menú, le di copy state. Ahora me voy al otro y le voy a dar en el menú. Y ahora paste state. Y ahí está pegando ese valor. Desde ahí entonces ya tenemos mucho más control. Luego tenemos, aparte de los multiplicadores, esto si queremos que vaya sincronizado al tempo. Cuando lo hacemos cambia la cuadrícula donde cada punto negro nos está representando ya sea una barra o un bit. Y si cambia el tempo, este se va ajustando. Luego tenemos global, es decir, esto se va a estar repitiendo independientemente de que toquemos la tecla o no. Ok, esto sirve sobre todo para los LFO. Tenemos aquí la opción de deshacer y si le doy clic derecho podemos ver algunos cambios de lo último que fue de lo que hicimos. También todos los articuladores comparten esta sección. Tenemos este que es para que los botones cuando los estemos moviendo se adapten a la cuadrícula. Tenemos este que nos va a indicar el comportamiento del punto hacia adelante del que estemos modificando. Por ejemplo, aquí lo que está haciendo es que este lo está desplazando en la misma proporción de lo que yo estoy moviendo este punto. Si lo tengo apagado, este se queda fijo, anclado. ¿Ok? Luego tenemos este Step Editing, que lo que nos permite hacer es colocar puntos. Si doy simplemente clic y poder dibujar de una forma más libre, si doy Alt, va a ignorar la cuadrícula por completo y puedo dibujar con toda la libertad del mundo. Y tenemos también el Freeze Editing, que lo que va a hacer es que ya no nos va a permitir editar nada más. Esto es para evitar, ¿no?, algún accidente y que terminemos borrando o modificando algo que ya nos había gustado como estaba. Pero bueno, lo voy a volverlo a encender. Voy a dar control. Ahí simplemente para que ponga un par de puntos y los sustituya a los que estaban porque ya había demasiados. Y bueno, vamos a ver aquí también dentro del menú. Normalmente podemos encontrar presets. Por ejemplo, aquí hay un preset que es de un tipo arpa, lo que nos va a dar cierto ritmo. Por ejemplo, si nos vamos ahora a SliceX, vamos a encontrar también la sección de presets, pero los presets son diferentes. ¿Ok? Entonces dependerá mucho de lo que estemos modificando, si es herramienta o instrumento, para ver qué presets hay disponibles. Por ejemplo, aquí podemos encontrar, como es un sintetizador, pues podemos ver más o menos las mismas opciones. Podemos cambiar los estados, podemos guardarlos, podemos abrir alguno que ya esté hecho, que este, pues bueno, es si guardaste alguno tú, si no, es igual que los de presets. También podemos hacer diferentes cosas con los puntos. Por ejemplo, Smooth. Smooth es si ya hay algunos puntos, pues bueno, va a permitir que en lugar de que sean tan agresivos como están, va a insertar puntos nuevos y los va a ir redondeando. Entonces aquí tenemos el ataque y el release. Podemos seleccionar qué tanto va a decimarlos. Por ejemplo, si le ponemos máximo, va a usar menos puntos, por lo tanto la forma de onda va a ser más picuda. Y si lo hacemos hacia la izquierda, va a insertar más.
y va a quedar bastante suave. Mientras más puntos metan, va a consumir más CPU. Ok, vamos a ponerle ahí entonces aceptar y ya lo aplicó. Otra herramienta que puede funcionar bastante es si queremos mantener el mismo dibujo, pero lo queremos como que reflejar de forma vertical. Entonces le damos aquí donde dice Flip Vertically y ahí está. Podemos darle otra vez. Podemos también escalar los niveles. Esto ya lo habíamos visto dentro del piano roll con las propiedades de las notas. Es exactamente el mismo menú. Podemos hacer un offset, podemos multiplicar lo que ya teníamos. De esa manera es fácil mantener, digamos que la proporción, pero cambiando el tamaño en general. Ahora esos son los controles de, digamos que para porque el LFO tiene otros. Igual son multiplicadores, algunos podemos poner diferentes puntos, como queremos que comience el LFO, qué tan rápido queremos que sea el LFO. Aquí tenemos la tensión para cambiar un poco la forma de onda. Si queremos moverlo, ahí por ejemplo lo convertimos en un diente de sierra. Podemos cambiar el ancho del pulso. Y con estos controles es como normalmente vamos a cambiar la forma del LFO. Y si insertamos puntos diferentes, es para ver qué tanto se va a estar aplicando el LFO. Por ejemplo, si lo tenemos al centro, no se está aplicando el LFO. Y ya sea que subamos ahí o lo bajemos, significa que estamos invirtiendo la fase. ¿Ok? Algunos tienen más o menos opciones dependiendo de la modulación. El key mapping lo que va a hacer es que al parámetro, dependiendo de la nota que yo oprima, es el valor que le va a asignar. Por ejemplo, aquí estamos hablando de el pitch. Si yo le pongo hacia abajo, cuando yo toco una nota hacia arriba, pues se supone que va subiendo el pitch. Pero como yo hice esto, notamos que no va subiendo en la proporción que debería. Que si tuviéramos simplemente esto así. Vamos a ver cómo se nota más fácil, por ejemplo, editando el volumen. Si lo hago de esta manera, las notas que están hacia la izquierda tienen mayor volumen que las que están hacia la derecha. Ahí para que se vea más evidente. Ok, y cuando estamos hablando del velocity mapping, vamos a cambiar ahora, por ejemplo, al pitch. Dependiendo del volumen que tenga la nota, es el valor que le va a asignar. Por ejemplo, si aquí yo estoy tocando una sola nota, vamos a ponerla ahí. Y a esta nota le voy a poner ahí, sobre el mismo, está sobre la misma nota, pero le voy a cambiar el velocity. Entonces lo que está pasando es que el volumen de la nota está afectando a este parámetro. Luego tenemos el modulador X, modulador Y. Esto es que se lo vamos a asignar a las perillas X y Y. Estos son más o menos el equivalente a los controles macros y se pueden asignar varios a la misma perilla X y Y. Con esto voy a determinar cuál va a ser el valor mínimo y con esto el valor máximo. Y aquí puedo insertar nuevos puntos para poner alguna relación. Por ejemplo, aquí estoy cambiando la fase. Y también lo mismo es para Y. Solo que Y es el eje vertical. Pero básicamente los dos controles hacen lo mismo. Ahora aquí vamos a entrar a algo un poquito más interesante, que son las partes de Random y de Unison. Random lo que va a hacer es que vas a seleccionar un mínimo y un máximo. Y va a estar variando esta propiedad entre estos dos valores completamente al azar. Así que si por ejemplo aquí yo vuelvo a colocar diferentes notas, cada nueva nota que estoy oprimiendo le está asignando un valor al azar, en este caso de pitch, desde este valor hasta este valor. Ok, entonces eso es lo que hace el random, va a estar dando algo de aleatoriedad. Y ahora vamos a ver este que dice unison. Esto va a depender si tienes el unisono activado o no. Este no existe en las herramientas, solo en los sintetizadores. Si por ejemplo tengo un unisono, ahí le estoy poniendo de 6, ahora podemos ver que ya aparecen nuevas líneas. Y para cada una de las voces del unisono yo puedo elegir qué valor va a tomar.
Vamos a ver, por ejemplo, aquí estamos controlando con el unison, el pitch. Yo digo que, por ejemplo, para la primera voz quiero que el pitch esté hasta acá arriba, para la segunda voz el pitch hasta acá abajo. Y así. Voy a dar aquí clic en el menú, reset. Y ahí está otra vez de forma predeterminada. Ahora vamos a ver los de Hardmore, que son especiales. Tengo ahí el sonido predeterminado. Y Hardmore tiene dos formas más, que es el Health Index Mapping y el ModX Mapping. Estos son un poco más complicaditos de entender. Y bueno, tengo acá este sonido. Y vamos a ver que, por ejemplo, aquí tenemos el volumen y lo vamos a modular. Tenemos todas las opciones. Por cierto, el modulador Z es exactamente igual que el X y Y. Y vamos a ver, por ejemplo, primero el Health Mapping. Eso significa que la propiedad va a estar siendo modulada por las notas que había previamente. Es más fácil explicarlo con un ejemplo. Aquí yo voy a estar tocando primero Do, lo sostengo, luego Mi, lo sostengo y luego Sol y lo sostengo. Es decir, estoy haciendo simplemente un acorde mayor al cual progresivamente le estoy agregando notas. ¿Ok? Algo así. Ok, ahí está. Ahora, si estoy aquí dentro de esta ventana, podemos ver que conforme va agregando notas, este valor se va moviendo. Entonces yo puedo elegir, en este caso, el volumen, qué valor va a tener dependiendo de el orden de la nota. Por ejemplo, si es la tercera nota, tal vez yo puedo decirle que quiero que el volumen esté hasta acá abajo. Vamos a ponerlo hasta ahí. Y ahí la tercera nota casi no se escuchó. Podemos bajar, por ejemplo, ahí para que la segunda no se escuche y a lo mejor la tercera sí. ¿Ok? Esto pasa cuando son notas que se están añadiendo, porque si quisiéramos hacer esto como notas separadas, independientemente de que se haya tocado en la posición 3, por ejemplo, no están tocadas al mismo tiempo. ¿Ok? Son notas que tocadas no pasa nada, pero cuando vas agregando notas nuevas, está afectando dependiendo de lo que tú dibujes acá. Esto se puede hacer, por ejemplo, en un corte de un filtro. Tal vez quieres que la primera nota de un acorde suene el filtro abierto, pero ya la siguiente nota, su filtro va a estar más cerrado. Es alguno de los usos que puede tener esto. Y ahora, si nos vamos acá a la parte de ModX Speed Mapping, esto tiene que ver con la modulación que ustedes estén aplicando sobre la perilla X. Para eso tienen que haber asignado primero algo en X. Por ejemplo, voy a poner el volumen así. Vamos a poner un poco más arriba. Este es el mínimo. Ese es el máximo. Ahora, dependiendo de la velocidad con la que yo esté moviendo la perilla X, es como se va a mover esto. Por ejemplo, si empiezo a mover la perilla X muy bajito, vamos a ver que aquí está marcando una velocidad baja. Si yo lo empiezo a mover más rápido, esto está llegando hasta arriba. Entonces, ¿qué podemos hacer? Que, por ejemplo, si en la modulación X la estoy haciendo demasiado rápido, que el valor del volumen pues no lo afecte tanto. Por ejemplo, lo estoy moviendo muy rápido y no le hace caso. En cambio, si lo muevo lento, sí está aplicando todo lo que le indiqué dentro de la modulación de X. Entonces, esto es como que una sensibilidad a la velocidad que estás moviendo la modulación X. Es también algo muy interesante que puede servir, por ejemplo, para los growls, para dubsteps, que si de repente estás haciendo una modulación muy rápida, puedes decirle, ok, quiero que para modulaciones rápidas sí haz todo, pero para modulaciones lentas
a lo mejor sea así, ¿no? Sea menos sensible, cosas por el estilo. Pero bueno, esos son los articuladores. Ya estaremos viendo cada una de estas herramientas a fondo, pero aunque este video es un poco largo, nos va a servir para poder resumir y también que expliquemos más rápido ya las próximas, porque si en cada una explicaba los articuladores, esto sí va a ser eterno. Así que bueno, esos son los articuladores dentro de FL Studio. Espero que haya quedado claro. Si fue así, no olviden dejarme un comentario, un like. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones y nos vemos en la próxima.